Muy bien, bueno, pues buenos días nuevamente a todos. Y lo primero es agradecerles la atención de estar con nosotros en este otro seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas de Silnor. Y en esta ocasión vamos a tener como ponente a la doctora Laura Carrión Palau, responsable técnica del Laboratorio de Análisis Espacial, Ecología y Conservación de nuestro centro. El seminario que nos va a presentar este día la doctora Laura es Evaluación de las fuentes naturales y antropogénicas de carbono y nitrógeno en ecosistemas arrecifales mediante isótopos estables y biomarcadores lipídicos. Como ya saben, primeramente me voy a permitir leer una reseña de nuestro ponente y es la siguiente. La doctora Laura Carrión es bióloga y maestra en ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, doctora en filosofía en la Facultad de Ciencias por la Memorial University of Newfoundland en Canadá, donde también realizó un postdoctorado en el uso de biomarcadores bioquímicos y genéticos para la conservación de zonas costeras. Trabaja en el CIBNOR desde 2001, primero en el programa de acuacultura y desde 2019 en el programa de planeación ambiental y conservación. Ha dirigido 3 tesis de maestría, sinodal de 13 tesis también de maestría y una tesis de doctorado. Ha publicado 25 artículos científicos y 8 capítulos de libro. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Dentro de sus principales líneas de investigación se encuentra la caracterización nutricional de los productos primarios y procesos de transferencia de carbono y nitrógeno en las cadenas tróficas marinas, contaminación antropogénica usando isótopos estables de carbono y nitrógeno, ácidos grasos y esteroles como biomarcadores en ecosistemas costeros, y ecología trófica y lipidómica de tiburones del Golfo de California. Bueno, ya saben, les voy a pedir mantener silenciado su micrófono y también apagada su cámara para poder tener una mejor transmisión. Y sin más que agregar, pues muchísimas gracias, Laura, por aceptar la invitación. Te cedo el micrófono y adelante, por favor. Pues muchas gracias. No sé si ya están viendo la presentación. Estamos viendo la última laminilla, ¿sí? Ok. Y ya está en grande, ¿no? Ahí es. Exacto, ya Muy estamos bien. en la primera. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Edgar, y les voy a platicar entonces, bueno, yo también soy miembro de la Academia de Ecología Aplicada, apenas este año, y me siento muy contenta de pertenecer. Y les voy a platicar, como decía Edgar, de la evaluación de las fuentes naturales y antropogénicas de carbono y nitrógeno en los ecosistemas arrecifales. Eh, Más o menos lo que les voy a platicar es cómo se organiza la distribución latitudinal y vertical de los arrecifes coralinos, sus servicios ecológicos, cómo funcionan, cuáles son las amenazas globales y las amenazas locales, dentro de ellas el enriquecimiento con nitrógeno, la contaminación por aguas residuales y cómo esta contaminación se refleja en los organismos filtradores, que son indicadores, digamos, de lo que hay alrededor del medio circundante, como las esponjas, los corales y los bivalvos, y algunas sugerencias para aumentar la resiliencia de los corales, ¿no? Los arrecifes tropicales se distribuyen en la zona cercana al Ecuador, entre los 20 y 25 grados centígrados, y desde la bajamar a los 50 metros de profundidad. Están asociados con organismos simbiontes como son las hojantelas, mientras que los arrecifes fríos se encuentran entre 4 y 12 grados centígrados y por abajo de los 50 metros y hasta los 4.000 metros, a diferencia de su contraparte más somera. No tienen simbiontes, pero sí tienen un crecimiento pétreo, ¿no? Sí son escleractíneos, solamente que su crecimiento es mucho más bajito y se distribuyen en las zonas de polo hacia el norte, en la zona templada norte y sur. Se ha descrito sobre todo frente a las costas de Noruega y de Inglaterra. Y en cuanto a los servicios ecológicos,
dado que dado que tienen un crecimiento así discontinuo, generan hábitat y zona de crianzas para muchas especies. Se considera que el 25% de la biodiversidad marina está en los arrecifes y bueno, esto mejora pues la pesca por el reclutamiento que hay de los peces en esa zona. Es una fuente de compuestos medicinales, de turismo y recreación y de protección de la línea de costa. Tan solo la barrera arrecifal mesoamericana se ha calculado que genera de turismo y recreación hasta 200 millones de dólares y como protección a la costa hasta 350, ¿no? En las estimaciones más altas. ¿Cómo es que funcionan? Y desde que Darwin los descubrió en 1845 más o menos, se maravillaba de que estuvieran en medio de la nada, ¿no? Así, vivos, con tanta diversidad y sin ninguna fuente aparente de nutrientes. Y lo que después se ha ido investigando y entendiendo es que son las hojantelas, unos simbiontes que viven dentro del coral, quienes fijan el carbono. Con ese carbono que se fija vía la fotosíntesis, las bacterias y las arqueas lo descomponen a nutrientes y esos nutrientes, ya como nitrógeno, fósforo, hierro, se lo pueden dar tanto al coral, incluyendo algunos antibióticos, y también proveen, digamos, los nutrientes en forma básica para las hojantelas, ¿no? Entonces, como un pequeño ecosistema dentro del coral. Esto es importante que no haya fuentes de nutrientes, ¿no? En esa condición es donde se dan los mejores crecimientos y el aumento de la capacidad de calcificación por la fotosíntesis, que también se llama autotrofía. Gracias a las hojantelas incrementa el estado de saturación de la aragonita dentro del coral de cerca de 3.2 durante la noche a 25 veces en el día. Y esta capacidad de calcificación contribuye con el 75% de la reserva de carbonato de calcio de los arrecifes modernos. El aumento en condiciones en que hay mucha turbidez, como zonas que son influenciadas por los ríos, o en condiciones de blanqueamiento del coral, lo que sucede es que los corales tienden a comer más vía la heterotrofía, o sea, el zooplancton, ¿no? Entonces, más o menos la mayor cantidad de carbono es por la fotosíntesis, lo cual se va a una proporción al coral, una parte a la respiración y otra al crecimiento. Pero ya sumando la parte de la alimentación por heterotrofía, pues la suma en condiciones, por ejemplo, de turbidez, una buena parte se va a la formación de mucus, de moco para quitárselo de su superficie, ¿no? Entonces se pierde bastante del carbono que se fija por esta vía, otra parte se va a calcificación y por lo tanto a crecimiento se va muy poquito. En condiciones, lo que le llamamos amenazas globales ahorita, pues una de esas es el calentamiento. Y el calentamiento de las aguas superficiales se mide como el grado de calentamiento semanal y se calcula multiplicando la anomalía térmica, que es aquella por arriba de la temperatura máxima en el verano de la zona de la que estemos hablando, por la cantidad de tiempo que dura ese calentamiento. Entonces vemos, por ejemplo, en la zona del Caribe, entre 14 y 15 semanas ha llegado a durar caliente el agua, ¿no? En la zona de la Gran Barrera de Australia, una masa de agua cálida, por ejemplo, cubrió el arrecife por más de 6 semanas y resultó el 90% de blanqueamiento. Y aunque se blanquea, a veces las hojantelas pueden regresar, pero aún así no regresan todas y hay un 30 o 40% de mortalidad. Otra de las amenazas globales es la acidificación y esa acidificación lo que conlleva es a un aumento de CO2 en la atmósfera, a una disminución del carbonato al disolverse en el mar, del carbonato que en una condición normal tenemos entre 207 y 415 milimoles, si es que el CO2 está entre 135 y 460 como está ahorita, pero si como se prevé disminuye aumenta el CO2 en la atmósfera, se disuelve y por lo tanto disminuye la parte del carbonato, entonces se daña la estructura estos son pequeños reclutas, entonces el coral empieza a tener problemas para reclutarse, ¿no? En una condición ya más extrema, en donde este es un escenario que les platicaba, es digamos que se pudiera controlar el crecimiento poblacional,
en el 2050, pero que hubiera una tecnología eficiente, ¿no? Entonces aumentaría, pero no tanto, el CO2 en la atmósfera y se disolvería, por lo tanto disminuye el carbonato. Esa disminución del carbonato o la condición de que haya más ácido carbónico disminuye la saturación interna de la aragonita. La aragonita es el mineral que es el que se fija en la estructura de los corales. Entonces, si se disminuye su capacidad de saturación, ya no se fija. Y entonces vemos, por ejemplo, entre 1100 y 1360, que es un escenario de alto crecimiento poblacional y bajo avance tecnológico, la saturación externa es de 1.5 a 2 y la interna disminuye a -10, y esto es lo que se detecta. Bueno, eso detectaron estos investigadores Cohen y Holcomb. Y ya en una condición de que hubiera una disminución de hasta 12 milimoles por kilogramo de carbonato, pues el índice de saturación, o sea, ya se considera un agua de mar subsaturada y ya no permite nada de fijación de carbonato, y por lo tanto el reclutamiento se ve afectado. Esas, digamos, son las amenazas globales, y además de esas amenazas globales, que es más difícil que uno tenga una manera de actuar, digamos, o que va a haber hasta largo plazo, están las amenazas locales en las que sí tenemos más injerencia. Y entre ellas, pues es el agua residual sin tratamiento, el exceso de nutrientes y la sobrepesca de los herbívoros, porque estas cambian la composición específica y el funcionamiento ecológico de los arrecifes. Se ha detectado que se genera un cambio de fase de coral a macroalgas. O sea, esta que viene en el inciso A su lado derecho, es un arrecife saludable, ¿no? Cuando esta condición se ve estresada por aumento de nutrientes, ya empieza a haber enfermedades y empiezan a reclutarse las macroalgas. Entonces se pasa, dado que ellos disminuyen su capacidad de reclutarse, entonces las macroalgas sí aprovechan los nutrientes y los espacios, ¿no? Entonces sombrean a los corales, digamos, les hacen sombra y les ganan finalmente en el reclutamiento. Empiezan a observarse entonces ya una forma más heterotrófica, empieza a haber coral, erizos, que son los que se comen a las macroalgas, y podemos llegar a ver una disminución del coral hasta hacer ya una barrena, ¿no? Con solo erizos. Se ha detectado, se ha visto, se ha podido estudiar que después de un huracán, por ejemplo, el efecto de la calidad del agua es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos en negro es la calidad del agua, en gris es la herbivoría, y en gris intermedio es gris más fuerte, digamos, es el efecto combinado de la calidad del agua y de la herbivoría. Entonces, aquellos arrecifes que se recuperan bien y que tienen crecimiento de corales como acrópora, posilópora, estilófora y fávidos en general, son aquellos en los que hay una combinación entre una alta calidad de agua y una herbivoría alta. En cambio, aquellos que disminuyen, lo que hay después del huracán son algas coralinas que inhiben, y muchas algas así que forman como estos tapetes de microalgas. ¿Y qué pasa cuando hay extra nutrientes, ¿no? Nitrógeno y fósforo, que aumentan el bloom de las macroalgas? Las macroalgas suelen producir también carbono orgánico disuelto en forma de polisacáridos, y esos polisacáridos favorecen el crecimiento de microorganismos, dentro de los cuales algunos pueden generar enfermedades y mortalidad en los corales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seguir en el sistema arrecifal veracruzano, que es un arrecife que está enfrente de Veracruz, y propusimos hacer una distinción entre fuentes naturales y antropogénicas y cómo se iban incorporando a las cadenas tróficas, seleccionando productores primarios terrestres y marinos, entre los cuales se usó el manglar, que digamos en el ciclo del carbono orgánico, pues son productores marinos los que fijan el CO2 vía la fotosíntesis. Estos incorporan la biomasa al suelo, y del suelo hay una descomposición y luego una degasificación del CO2, ¿no? Las aguas residuales que generamos como fuentes antropogénicas aumentan la cantidad de carbono orgánico, sobre todo si no son tratadas, y este carbono orgánico se puede exportar de la parte del río hacia el mar. Una parte se va a descomponer y a degasificar, y las otras se detectarán en las cadenas tróficas.
En el caso de los isótopos y de isótopos de carbono y nitrógeno y de la relación entre carbono y nitrógeno en particular, nos revela que cuando hay ambientes enriquecidos con nitrógeno, porque en general las plantas tienen una gran cantidad de celulosa, entonces la proporción de carbono siempre es más alta que la de nitrógeno. Cuando esta proporción disminuye, nos da información de que hay una cantidad más abundante de nitrógeno, ¿no? Está enriquecido. Los lípidos, por otra parte, son entre el 10 y el 20% del carbono orgánico. Nos proveen información sobre su biosíntesis, o sea, podemos detectar si la sintetizó una planta terrestre o el fitoplancton. Son accesibles analíticamente y se conservan en las redes tróficas porque muchos de ellos son nutrientes esenciales que se van incluso acumulando conformemente al nivel trófico. ¿Mm? En el caso de los biomarcadores lipídicos, le llamamos, por ejemplo, aquellos que están en la membrana celular y tilacoidal. Por ejemplo, los fosfolípidos, que están caracterizados por un grupo glicerol, un grupo fosfato y un aminoácido y dos cadenas de ácidos grasos. O los galactolípidos, que son característicos, bueno, se forman sobre todo en las membranas tilacoidales de los cloroplastos y están formados, en vez de tener aminoácidos, tienen azúcares. Puede ser monogalactolípidos, o sea, una sola azúcar, o digalactolípidos, dos azúcares, y diglicéridos, o sea, dos ácidos grasos. Estos ácidos grasos, digamos, corresponden a una forma de origen taxonómico porque supongo que ustedes saben que los cloroplastos han sido originalmente por endosimbiosis se incorporaron a las células, entonces nosotros tenemos información dependiendo del grupo de autótrofos, una diferente forma de sintetizar ácidos grasos, de tal forma que podemos detectarlos como biomarcadores. Por ejemplo, el araquidónico es muy abundante en algas pardas o cafés, el DHA o 22,6 omega 3 en dinoflagelados, incluyendo las hojantelas, el 18,3 pero omega 6, no es característico de cianobacterias, y el 18,3 omega 3 de las plantas vasculares, y el 25 omega 3 o EPA en diatomeas. O sea, todos tienen todos los ácidos grasos, pero sobre todo tienen uno más abundante, ¿no? Entonces el perfil sí es diferente y nos permite detectarlos en los siguientes niveles tróficos. Además, estos ácidos grasos poliinsaturados difícilmente entran a generación de ATP porque se seleccionan en las membranas, entonces se van enriqueciendo en los niveles tróficos. Otros biomarcadores, pero estos como de qué tan bien están alimentados los organismos, son los lípidos neutros de reserva, como los monoacilglicéridos, que solo tendrían una cadena de ácidos grasos y unidas al glicerol, diacilglicéridos, que tendrían dos, o triacilglicéridos, que son tres, ¿no? Que son los que nos permiten detectar cuando hay un exceso de nutrientes. Digamos, en el caso de las microalgas, los acumulan y entonces se van transfiriendo en los siguientes niveles, pero nos indican también que tan bien comidos están los animales. Para los isótopos estables se usó un espectrómetro de masas de razones isotópicas, usando 1 a 2 miligramos de biomasa. Para las clases lipídicas, entre 25 y 200 miligramos de biomasa liofilizada, y se separa con solventes. Por ejemplo, aquí vemos una mezcla entre cloroformo, metanol y agua. Después se agrega agua y se separan en el cloroformo solo los lípidos. Estos lípidos se separan en clases lipídicas, o sea, fosfolípidos, triglicéridos, esteroles, incluso hidrocarburos pueden venir en ese extracto, y se separan con cromatografía de capa fina, de tal forma que nos da información de la condición nutricional. Y por otro lado, otra pequeña parte de este extracto se metilesterifica o se metilcinila para obtener ácidos grasos o esteroles y se inyecta en un cromatógrafo de gases masas, de tal forma que podemos tener cada ácido graso, ¿no? Un compuesto separado. Esto se hace por cromatografía de gases porque es la manera más fácil de separar los compuestos, y tenemos un pico muy claro y después en cada pico este es su espectro de masa, lo que ven abajo. En la parte de arriba es un cromatograma, es el tiempo y la señal, ¿no?, de los diferentes ácidos grasos o esteroles. Y abajo ven el espectro de masas, que es característico
de cada compuesto. O sea, es como se ioniza en un detector de masa, se ioniza y entonces te forma diferentes iones y puedes identificarlos fácilmente. Les platicaba que entonces esta evaluación se hizo en arrecifes coralinos con influencia urbana. Es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que está enfrente de Veracruz. Y se tomaron muestras desde arriba del río Jamapa. Bueno, este sistema arrecifal está, digamos, como contenido por el río La Antigua, que está en el norte, el río Jamapa, que está en medio del sistema, y el río Papaloapan, que está más al sur. Y entonces tomamos muestras de río arriba, de la zona en donde se da el tratamiento de aguas, antes y después de la planta de tratamiento, en la boca, 3 arrecifes del norte, 3 en el sur y uno enfrente de una población que se llama Antón Lizardo. Dentro de los productores primarios, pues se eligió el manglar porque es característico de estas zonas entre el estero, el pasto marino Thalassia testudinum, la alga verde Alinida opuntia, una alga roja, Galaxaura, una alga café, Dictyota, y fitoplancton se colectó con una red de 30 micras, mientras que los consumidores primarios, como el zooplancton, se colectó con una red de 120 micras. También se colectaron almejas, esponjas y corales, que son filtradores. La esponja se considera un filtrador pasivo, es decir, no decide qué entra y qué no entra, pero nos da un reflejo de lo que hay en el ambiente que lo rodea. Mientras que bueno, igual que las almejas que filtran, el coral sí tiene pues como una forma de alimentación no pasiva, ¿no? Sí está consumiendo lo que hay alrededor, pero no tan directamente como las esponjas o las almejas. Un erizo y un pez cirujano, y dentro de los consumidores secundarios y terciarios se eligió, por ejemplo, este pececito que se llama Coryphopterus personatus, porque contribuye con el 40% del índice de valor de importancia, que se calcula considerando la frecuencia de las especies, la abundancia y qué tanto se mantenían en época de secas y de lluvias. Estos son peces crípticos, pero contribuyen bastante al IBI. Por otro lado, el Bodianus rufus, que consume tanto erizos como almejas, la rubia, que consume también tanto zooplancton como bentos, y el jurel, que es más piscívoro. O también consume cangrejos, pero en sus etapas juveniles. Y bueno, como resultados tenemos que los fertilizantes son la principal fuente de nitrógeno para las macroalgas, y como lo sabemos, porque en los isótopos del delta N15 es la relación entre los isótopos de nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Se usa como estándar para medirlo el aire, que es el cero, ¿no? El nitrógeno que está en el aire. Conforme aumentan los niveles tróficos, el nitrógeno 15 se acumula porque es el isótopo que no entra en las funciones fisiológicas metabólicas, mientras que el nitrógeno 14 sí. Entonces el que se acumula conforme aumenta el nivel trófico es el nitrógeno 15. Por otro lado, cuando desechamos o cuando sacamos, por ejemplo, urea o amonio en la orina, tenemos niveles más bajos de cero porque estamos teniendo sobre todo nitrógeno 14, que venía acompañado de las proteínas o de las moléculas que después se desechan, ¿no? Por el metabolismo. Entonces, por eso es que a veces se detectan valores menores del cero. Los fertilizantes son fijados con nitrógeno atmosférico, entonces la señal del nitrógeno que está muy cercana al cero, por eso se dice que vienen de fertilizantes. Y en el caso del carbono, el estándar que se usa es un fósil que se llama P de bademita, que está enriquecido en el isótopo carbono 13, que es el más pesado, y por lo tanto los valores que vamos a ver reflejados en una gráfica son negativos, porque el estándar es más negativo. O sea, tiene más carbono 13 que carbono 12. Al contrario, o en el otro extremo, están aquellos organismos como el manglar, que fija carbono del CO2, y entonces ese tiene un valor de menos 30, menos 29 partes por mil. Como ustedes ven, podemos distinguir los productores primarios por sus razones isotópicas de carbono. O sea, el manglar está claramente separado de las macroalgas, y el fitoplancton. Este fitoplancton está ligeramente separado, ¿no? En cuanto a carbono.
Y ven, por ejemplo, aquí el zooplancton, conforme aumenta el nivel trófico, tendría que estar al lado derecho, o sea, más enriquecido en carbono 13. Sin embargo, el hecho de que esté al lado izquierdo quiere decir que tiene un aporte de carbono del manglar. Casi todos los demás especies están del lado derecho, como se esperaba, pero también, por ejemplo, los juveniles del jurel están hacia el lado izquierdo, lo que te da una idea de que hay una contribución del manglar. Todo esto se metió, digamos, esto es intuitivo y lo podemos ver así, decir, pues este contribuye más y este, pero se utilizó un modelo que se llama Stable Isotope Analysis en R, un modelo de mezcla, y entonces con ese ya calculamos cuál es la contribución de cada uno de los productores primarios. En cuanto a la proporción carbono-nitrógeno, cuando están en condición de limitación, les platicaba que más o menos las macroalgas están en 42, son las que más celulosa obtienen. Y cuando están enriquecidas en nitrógeno están por ahí de 20. Entonces, como vemos aquí, las 3 macroalgas están por debajo de esa condición de limitación, por lo tanto están enriquecidas. En el caso del fitoplancton es diferente porque no tiene tanta celulosa, entonces su condición de limitación es de 17, cuando están, por ejemplo, en una condición de 4 micromolar de nitratos, pero cuando esos nitratos aumentan a 200, entonces detectamos una proporción carbono-nitrógeno de 9, que es como están aquí. Y en el caso tanto del manglar como del pasto marino, también se detectaron por abajo de los niveles que se han reportado en bibliografía. Y lo que sucede es que al haber más fertilizantes, pues entonces las macroalgas empiezan a crecer en los corales que por alguna razón murieron o que disminuyeron su cobertura. Y los erizos, que sí se comen a las macroalgas, como veíamos acá, que son el siguiente nivel trófico. El cúnter es totalmente herbívoro. Si fuera omnívoro o carnívoro estaría más arriba. Vemos que él es el que sí consume las macroalgas, pero al consumirlas orada el coral. Entonces, aunque pudiera controlar las macroalgas, afecta al coral mismo físicamente. Y aquí lo que estamos viendo es esas contribuciones que les platicaba como resultado del CIAR. Y lo que podemos detectar es como el zooplancton, por ejemplo, tiene una fuente de fitoplancton, pero también como residuos de carbono del manglar. En el otro lado, el erizo se consume sobre todo macroalgas y algo de pasto marino, mucho menos fitoplancton y menos manglar, ¿no? Pero esperaríamos que el erizo pudiera controlar a las macroalgas cafés, que son las que más tienen este efecto de sustituir a los corales. Y no, parece que lo que más consumen son las macroalgas rojas. Esto puede ser porque las macroalgas rojas proveen colesterol y a este nivel para estos organismos el colesterol es importante, ¿no? Entonces el punto aquí es también, por ejemplo, Acanthurus chirurgus, que es otro herbívoro y pensábamos que podría contener a las macroalgas, comérselas, también prefiere a la roja, no consume tanta de la café ni de la verde. Hay un aporte de fitoplancton, suponemos que por la caída de materia orgánica y que él está ahí consumiendo, y también de pastos marinos. Ya cuando aumentamos los niveles tróficos, pues empieza como a homogenizar, porque estos bodianos a su vez come, por ejemplo, almejas, que come más fitoplancton, y erizo, que come más macroalgas, entonces empieza a homogenizar. Sin embargo, por ejemplo, los juveniles sí vemos que tienen un aporte de manglar, porque estos juveniles los detectamos en la laguna Tinga, entonces esta parte de su desarrollo sí incorporan carbono del manglar. Ya los adultos disminuyen su proporción de manglar y las demás fuentes pues más o menos son parejas, ¿no? En este lado, por ejemplo, del zooplancton, que les platicaba que tiene una señal de fito y de manglar, el siguiente nivel trófico, que serían los pececitos perifópteros, se ve ya más el efecto del fitoplancton, sobre todo en época de lluvias, y sus consumidores, como por ejemplo la rubia, ya también tienen más el efecto de fito, pero también del pasto marino, que es bastante importante en estas cadenas tróficas. Muy bien, pues con esta información de los isótopos que nos decían qué tanto contribuye cada una de las productores primarios, porque no lo hice con los ítems que tienen en el contenedor estomacal, sino desde los productores primarios. Entonces, ya conociendo cuánto contribuían, hicimos el cálculo de en cuánto contribuían con sus ácidos grasos, que
se sabe que son de cadena larga y poliinsaturados, como por ejemplo el araquidónico, que es precursor de icosanoides y de la reproducción, y entonces aumenta conforme aumenta el nivel trófico. El EPA o 25 omega 3, que también es precursor de icosanoides, pero antiinflamatorios, ese no aumenta en tanta proporción. Y el DHA, que es un ácido graso omega 3, 22,6 omega 3, que es característico del sistema nervioso central, les da muchas ventajas a las larvitas para detectar alimento. Ese sí se incorpora por nivel trófico con la mayor tasa. Y en general, bueno, acá cuando considerábamos la proporción de carbono-nitrógeno tanto en consumidores primarios como secundarios y terciarios, vimos, y también considerando las clases lipídicas, casi todos los miembros de la cadena trófica aumentaron la cantidad de triglicéridos. Entonces uno podría decir, pues es bueno que haya nutrientes porque crecen los productores primarios y crecen todos los peces y los erizos, pero el único que no tuvo esa mejoría en la condición fisiológica fue el coral, y el coral es el principal proveedor de hábitat, ¿no? Entonces, en el caso del coral, lo que vimos es que esta asociación con los nutrientes en época de lluvias disminuyó su proporción de ceras y esterilesteres, que son como la forma en la que ellos acumulan la energía. También disminuyó los triglicéridos, aunque no de manera significativa. El gorgosterol, que es un esterol característico de las hojantelas, también disminuyó claramente, lo que indica que no estaban haciendo autotrofía, o sea, no estaban alimentándose de sus simbiontes. Y como resultado, la relación entre los triglicéridos y los esteroles, que es una manera de medir qué tanto tengo de carbono de exceso con respecto al que está en mis membranas, ese sí disminuyó de manera significativa, ¿no? Entonces eso es una alarma como para que veamos que los nutrientes no son buena idea para la condición nutricional del coral. En cuanto a la contaminación por aguas residuales no tratadas, hay un esterol que es el resultado de la hidrogenación, biohidrogenación del colesterol. Este coprostanol constituye cerca del 60% de los esteroles totales en heces humanas y se forma en el tubo digestivo de los mamíferos por reducción estereoespecífica del doble enlace del colesterol. El colesterol tiene un doble enlace, ese se quita y entonces tenemos colesterol reducido, que es coprostanol. Este coprostanol lo podemos identificar fácilmente por su espectro de masas. Aquí tiene el peso molecular, que son 460, y bueno, iones que se van formando conforme se rompe la estructura por la ionización, entonces lo podemos identificar. Y para hacer este estudio lo que se hizo fue colectar aguas, una muestra de 4 litros en cada sitio de muestreo, antes y después de acá está arriba, en la parte derecha superior, antes de la planta de tratamiento y después. En esta zona del Cárcamo de la Zamorana es donde sale todas las aguas, se supone tratadas, pero no están también tratadas tanto de Veracruz como de Boca del Río. Y si se ven, y si se fijan, pasan por esta parte que se llama, es una zona de manglar que se llama Lagos de Moreno, y después desemboca ya en el río Jamapa. Y tomamos una muestra arriba del río Jamapa hasta donde detectamos una salinidad de 0 y enfrente del río Jamapa. Esta muestra de antes y después de las plantas de tratamiento fue como referencia, ¿no? Para saber qué tan concentrada estaba en la fuente de contaminación o si era eficiente el tratamiento de las aguas residuales. Y también se tomaron muestras igual en 3 arrecifes del norte, que es Anegada de Adentro, Isla Verde y Sacrificios, y en el sur, en Anegada de Afuera, en Medio y Cabezo, y enfrentito de Antón Lizardo. Y una en la boca del río y enfrente de la boca del río. Bueno, pues resulta que antes de la planta de tratamiento y después de la planta de tratamiento están igual de contaminados, o sea, la eficiencia es muy baja de tratamiento, pues, el tipo de carbono orgánico. Entonces, aquí estamos hablando del logaritmo natural del coprostanol en nanogramos por litro para que se pudieran juntar todas, ¿no? Porque si pongo la concentración que eran como
como cerca de 1000, comparado con las bajas, pues se iba a hacer una supergráfica. Entonces, por eso se usa el logaritmo. Y entonces vemos, bueno, antes y después de la planta de tratamiento, en la parte de arriba del río, en época de secas estaba bastante contaminado. En la época de lluvias bajó, suponemos que hubo una dilución por la lluvia. Y en la boca, sin embargo, esperaríamos que hubiera menos en en lluvias, pero no, había más. Y ya viendo cómo era el patrón, tanto en sacrificios como en Antón Lizardo, estaba más alta en época de lluvias. Se sabe en esta zona que las corrientes en el verano van de sur a norte y en el invierno van de norte a sur. Entonces lo que está indicando es que probablemente esta combinación viene del sur, ¿no? En Antón Lizardo no tienen planta de tratamiento. Y entonces vemos aquí ya las concentraciones en un mapita. En época de secas viene más como del norte. Aquí arriba les platicaba que estaba el río La Antigua y de la propia boca del río Jamapa. Sin embargo, esta parte del medio se mantiene como más limpia. En época de lluvias, ya en el verano, se ve más contaminada toda esta parte y al parecer viene de Antón Lizardo o probablemente incluso desde Papaloapan, que se alcanza a ver una pluma desde una imagen de satélite. Y entonces esta estaría haciendo la contaminación de estos arrecifes. Para saber qué compuestos nos podrían indicar que el grado de contaminación, o bueno, no tanto en concentración como en calidad, ¿no? El agua residual tiene sobre todo coprostanol, si ven, esto se hizo con un análisis, perdón, de permutaciones, un multivariado. Entonces lo que estamos viendo es una gráfica en donde vemos los compuestos que proveen, digamos, la información, los que más proveen información para la separación entre la zona de la planta de tratamiento y los arrecifes del norte, que fueron los que tuvieron mejor calidad. Entonces es una diferencia significativa, pero quienes más contribuyeron son los ácidos grasos libres, que son el resultado de ya los triglicéridos cuando se rompen por las bacterias o por detergentes, los detectamos así libres. El coprostanol, que es el resultado de la biohidrogenación del colesterol y por lo tanto un indicador de residuos fecales de humanos. En cuanto a los fosfolípidos, también hay un aumento en las aguas residuales. Los triglicéridos sí son más abundantes en el norte, pero así que son característicos son el estigmasterol, por ejemplo, que es muy asociado a microalgas verdes, que no sé si han visto cuando hay aguas que están tratadas, pero no completamente y tienen muchos nutrientes, está muy verde, son sobre todo microalgas verdes. Y los hidrocarburos también. Y como indicadores de calidad, digamos, está un esterol que es característico de fitoplancton, que se llama 24-metilencolesterol. Ese sí solo está en la parte del norte, no está en las aguas residuales. El brassicasterol, que también es de diatomeas particularmente, y el campestanol, que también es de fitoplancton en general. Ajá, entonces con estos compuestos más o menos nos damos una idea de qué esperamos ver si es que hubiera una influencia de contaminación en los filtradores. El primer filtrador que se analizó fueron las esponjas, que les decía, como son pasivos, estarían reflejando lo que hay en el agua circundante. No les dije, pero estas muestras se colectaron a 20 metros de profundidad. Entonces, un poco la pregunta era ver si lo que detectamos afuera, porque esas concentraciones que les hablo son del agua, ¿no? De la zona superficial. Si esas las alcanzamos a detectar a los 20 metros de profundidad y al parecer no detectamos coprostanol, afortunadamente. Detectamos biomarcadores de las plantas vasculares como son Rhizophora mangle y el pasto marino, y que también el beta-citosterol también es abundante en Alimeda opuntia, y entonces vemos que hay un aumento, ¿no? También detectamos brassicasterol, que es característico de fitoplancton, aunque también lo detectamos en algas rojas. Ajá, entonces más o menos esta mezcla es la que se está detectando en las esponjas. Y también detectamos dictiota, que les decía es esta macroalga que es la que suele crecer cuando hay un exceso de nutrientes. Y digamos, comparando todo el perfil de la esponja con la de aguas residuales,
la similitud de la composición de las aguas residuales no tratadas con la composición de la esponja aumenta de 43% en época de secas a un 52% en época de lluvias. En ninguno de los dos casos es significativa la similitud, o sea, es que son diferentes, pero sí es un hecho que aumenta esta contribución, ¿no? En el caso del zooplancton, por ejemplo, detectamos en época de secas un biomarcador asociado a los pastos marinos, que ya habíamos detectado con isótopos y se confirma con esteroles. Y el 24-metilcolesterol, que también es de fitoplancton, ¿no? Que aumenta en la época de lluvias y que también habíamos detectado ya con isótopos. En el caso del coral, ya mismo, sí vemos también una congruencia porque el colesterol aumentó en época de lluvias, que estaría hablando de un consumo de zooplancton. El zooplancton tiene más colesterol, como pueden ver aquí. Es el principal esterol que tiene el zooplancton. Este colesterol lo puede sintetizar él, pero también algunos organismos lo que hacen es que aunque consuman beta-citosterol u otros esteroles, los dealquilan, les quitan una ramificación y ya producen colesterol. Entonces esto es muy característico de zooplancton y lo vemos en época de lluvias, que es cuando aumenta la pluma, aumenta la turbidez y entonces al parecer los corales están consumiendo más zooplancton. En época de secas sucede lo contrario, vemos más el gorgosterol, que es un esterol característico de zooxantelas, y al compararlo todo el perfil, digamos, tampoco encontramos coprostanol, afortunadamente, o sea que no llega la contaminación así tal cual de las aguas, pero sí detectamos que la composición de las aguas residuales se parece a la composición del coral en época de secas en un 21%, y en época de lluvias aumenta al 37%, ¿no? Y les digo, o sea, en sí, si comparamos la composición del coral y la de aguas residuales, pues hay diferencia significativa, que es una P de 0,04 y P0,2, pero sí aumenta la similitud, o sea, sí hay un efecto, sí hay algo de esos compuestos que se están incorporando. Y el caso en donde se detectó más claramente fue en el caso de los bivalvos. Aquí arriba lo que ven es una comparación entre el fitoplancton. Yo no lo veo porque tengo el letrero de You are sharing Microsoft PowerPoint, pero está las aguas residuales en gris y en blanco el fitoplancton, ¿no? Entonces lo primero que vemos es que el coprostanol pues no está en el fitoplancton, solo está en las aguas residuales. El colesterol sí está en ambos, igual el 24-metilcolesterol solo en zooplancton, y algunos otros compuestos como el campesterol están más en fitoplancton, que era el que les decía hace ratito, igual que el beta-citosterol y el brassicasterol. Pero cuando ya vemos los bivalvos, tampoco detectamos el coprostanol. Lo que detectamos es un poquito más de beta-citosterol en época de secas, pero todo digamos, la comparación de los filtradores de almejas mostró una composición más parecida a las aguas residuales, o sea, de todos los filtradores, o sea, de la esponja, el coral y las almejas fueron las que tuvieron una mayor similitud. 54 en época de secas y 57% en época de lluvias. Entonces, estos organismos nos pueden servir como indicadores de qué tan eficiente puede ser el tratamiento de aguas, porque eso es lo que debería de pasar, ¿no? Deberíamos estar tratando las aguas y ellos nos pueden indicar qué tan bien están. ¿Cómo aumentar esa resiliencia? Bueno, primero que nada, sí debe haber un tratamiento de agua en todas las aguas residuales. En México, creo que solamente el 55 o 56% de las aguas residuales se tratan. Y lo que detectaron, por ejemplo, en los arrecifes de Hawái fue que cuando en la era polinesia tenían criaderos de peces, terrazas para siembra que retenían el agua y el suelo. Después, durante los 750 años, bueno, pudieron sostener a 35,000 personas, pero ya que igual fueron invadidos por los británicos y luego por los estadounidenses, entre 1930 y 1970 aumentó a las aguas residuales, y hasta los 80 fue que ya hicieron estas como terrazas, de tal forma que aunque el agua residual no sea tan bien tratada, bueno, primero que nada la tratan y luego que se quede en estas zonas para que no llegue a los arrecifes
y han tenido un aumento de la cobertura del coral del 12 al 26%. Entonces es una opción. Más o menos podemos ver esto, ¿no? Esta es el porcentaje de cobertura del coral, que al principio estaba muy bien, bajó muchísimo en la era occidental y bueno, ya para los 60s, 80s ya estaba muy bajita, hasta el 12%. Fluctuaba mucho y cuando están ahorita haciendo este sistema de terrazas, se espera pues que se recupere, ¿no? En los futuros años. Pues obviamente si incorporamos respuestas adaptativas. Y bueno, en este sentido quiero decirles que la ley, para que precisamente el artículo 4 constitucional incorpora la necesidad de modificar la Ley General de Aguas en nuestro país, y una de esas cosas es el derecho al agua saneada, al agua limpia, ¿no? Agua para todos limpia, y entonces ahorita está en discusión en el Senado directamente porque fue un encargo del Tribunal Superior que ya tenía que legislar esta Ley General de Aguas, que desde el 2012 se aceptó que el artículo 4 constitucional nos daba el derecho al agua, ¿no? Entonces ahorita pues está esta propuesta, una de sí modificarla totalmente y mejorar las condiciones y todo, y otra es medio negociada por la oposición. Y bueno, la invitación es que revisen esta página y se enteren y bueno, contribuyamos al menos en firmar para el apoyo a la ley que propone pues que ya se tiene que limpiar el agua, que se debe de dejar de usar para mineras y para otro tipo de industrias que no son para el bien común. Y pues muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, espero que dé tiempo de pregunta. Muchas gracias, Laura. Gracias. Sí, nos queda todavía 13 minutos de tiempo para poder tener una sesión de preguntas, comentarios. Y pues lo mismo les voy a pedir que quien desee participar lo haga levantando la manita en la aplicación o haciéndomelo saber mediante el chat. Para los alumnos que se encuentran allí en el auditorio de La Paz, de igual manera, con que levanten la mano y se acerquen al micrófono, con todo gusto les damos la palabra también por si hay algún comentario que deseen hacer. Pues danos unos segunditos, Laura, para que Sí, vea no, no tengo prisa. quién puede tener alguna pregunta. Entonces, pues adelante, se abre la sesión de preguntas y comentarios. Hola, buenas tardes. Gracias por su presentación. Yo tengo una duda. Pensaba que cuando ocurría el blanqueamiento coralino ya no había posibilidad como de que volvieran a seguir creciendo sobre el sustrato que estaban o de recuperación en general, ¿no? ¿De qué depende que las sojantelas vuelvan a los corales y se recupere? ¿Y cuál es el porcentaje como de recuperación? Sí, se ha visto que sí se pueden recuperar hasta en un 30 o 40%, y lo que pasa depende de qué tan fuerte es el calentamiento, que se mueran o no se mueran. O sea, ellas tienden a regresar. Si tú haces este experimento de calentarlas, se salen y en cuanto vuelve la temperatura a lo normal, regresan. Sí se sabe que entre un 30 y un 40%, y pues depende mucho de cuánto dure ese calentamiento para que sobrevivan en sí. Esa es la razón. Pero el hecho de que el coral pueda consumir o tenga una buena condición fisiológica le permite sobrevivir aunque no tuviera hojantelas, o las hojantelas que lo colonizaran no fueran esas que estaban con él. No sé si me explico. Otras hojantelas que están en el medio puedan colonizar. Depende mucho su condición nutricional. Entonces, si nosotros estamos metiendo aguas residuales y nutrientes, de por sí los corales tienen una baja condición nutricional y entonces no van a sobrevivir ellos mismos. O sea, aunque las hojanteras regresaran, ellos ya no estarían en condiciones de sobrevivir. ¿Sí? O sea, esta mezcla entre la condición nutricional y la condición climática. Por eso es tan importante que no. Una opción, que se me olvidó decirles, es la agroecología, o sea, el cultivo con orgánicos en vez de usar esa cantidad tan grande de fertilizantes. Gracias por tu pregunta. Gracias.
Gracias. Vamos entonces a checar a ver si hay alguna otra participación. Si no, de igual manera, insisto, en el auditorio de allá de La Paz, sigue el micrófono abierto para ustedes en este momento. Pues déjame ver, en el chat no hay ninguna pregunta. Que por cierto, perdón, un anuncio a los estudiantes que están ingresando directamente, es decir, que no están en el auditorio, les pido que pongan su nombre completo para fines del registro de asistencia, si son tan amables. Ya uno de ustedes me contestó, muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces. Déjame verificar, Laura, nuevamente aquí directamente en el listado. No tengo ninguna otra participación. Bueno, vamos a dar unos cuantos segundos más. Ya hay una manita levantada. Jesús, adelante, por favor, si abres el micrófono. Muchas gracias. Doctora, bueno, primero felicidades, es una síntesis de muchos años de investigación. Como que a veces me costó un poco seguirla porque usted maneja mucho conocimiento, mucha integración. Ya decía yo que debería entrar más a mis clases de bioquímica y Que de algo me iban ecología, a servir que un de día. algo me iban a servir, pero bueno, felicidades por eso, está padre su tema. Y un comentario es que eh, a través de estos análisis de isótopos que realiza, usted puede determinar un chorro de relaciones eh, causales, ¿no? Parecería simple, haces un análisis de isótopo, pero todo lo que implica este tipo de relaciones son muy importantes. Entonces, vale la pena echarse un clavado ahí a investigar más, a aprender más sobre este tipo de análisis. Bueno, yo tenía entendido, ya no sé si me quedó claro, y es en relación también a la pregunta que hizo la compañera previa a mí. No sé su nombre, pero ella, o sea, yo tenía entendido que la relación entre las oxantelas y sus pólipos de coral eran exclusivas y de por vida, ¿no? Como un tipo de monogamia, algo así. Entonces ya no sé si, o sea, cuando se muere la zooxantela puede llegar otra y ocupar su nicho, por decirlo. Se han detectado varias especies, o sea, no, sí es cierto que hay ciertas asociaciones, o sea, ahorita lo que antes se llamaban como clado A, B, C, D, ya se ha ido hacia que son especies y en efecto hay algunas que están más relacionadas con unas especies de coral que otras, pero no solo es una, o sea, pueden haber dos, tres, cinco, ajá, en diferentes proporciones. Y en efecto, cuando hay una disminución o un aumento de la temperatura y se salen algunas son más resistentes que otras. O sea, algunas se pueden quedar ahí y sobrevivir. De hecho, precisamente esto del manejo adaptativo, en un futuro tal vez se pudiera hacer esta selección de las hojantelas que están mejor adaptadas a las temperaturas altas. Y entonces cuando hay un evento de blanqueamiento, pues tú las liberas y al menos les das tiempo al coral de incorporar esas hojantelas. Pero sí son varias especies. Ujú. Ok. Y una última pregunta, así rápido, es sobre, o sea, las relaciones o sea, la forma natural en que se desarrolla el coral y cómo tiene influencia, pues, diferentes cosas, como por ejemplo las aguas de tratamiento, como que a veces pudiera ser que, bueno, o sea, con lo que me quedé de lo que vi de sus gráficas y que decía, es que a veces en algunos momentos pudiera ser difícil identificar este qué le está, o sea, qué le está afectando, porque parece ser que o sea, como que digamos que si separáramos los eventos, los dos podrían ser como naturales, ¿no? Entonces, como que a veces eso complica la interpretación del resultado. ¿Eso entendí o no? ¿O no? Estoy medio perdido. ¿Tú te refieres a
estos análisis que hicieron después de un huracán, ¿no? Ajá, por ejemplo. O Ajá, o sí. cuando en primavera liberan aguas de residuales y eso. Sí, diferentes, pero sí. Ah, ya. Sí, ahorita, en el caso de los huracanes, pueden tener dos efectos. Por una parte, si tú tienes una fuente de contaminación de una zona, por ejemplo, en este caso nosotros vimos que el río en sí mismo estaba contaminado en época de secas, pero en lluvias se diluyó mucho la contaminación y eso es simplemente por aumento de agua, ¿no? Pero Ajá. si sucede como en la parte un poco más cercana a la costa, donde estaba la zona de planta de tratamientos, o donde no tienen planta de tratamientos y ves que las aguas luego se salen de las alcantarillas y así, este, esas tendría un mayor aporte de agua de mala calidad. Ah, Entonces, el huracán en sí mismo puede pasar las dos cosas, que te diluya en una zona o que ok. aumente la emisión de este tipo de agua de mala calidad en otras zonas. Pero aquí, por ejemplo, lo que estaban comparando era la calidad del agua por sí misma, que es la barrita negra, ¿no? Entonces ahí sí vieron que con que disminuya un poquito la recuperación, la calidad, con que disminuya un poquito la recuperación ya no es tan buena. En el caso de la herbivoría solita por sí misma, no tuvo un efecto significativo, pero la combinación de la calidad del agua y la herbivoría sí tuvieron un efecto bastante fuerte. Pues hay cosas que yo me imagino, pues igual los herbívoros pueden comer mejor o no sé, la verdad, pero sí, esa es la combinación la que aseguraría, ¿no? En muchos lados se han pescado los herbívoros y en algunos casos se han extirpado, ¿no? De algunos corales, de algunos arrecifes coralinos, los herbívoros que más contribuían a comerse las macroalgas. Entonces, pues bueno, son especies que ahorita ya están protegidas y que ya no se deben de pescar, pero incluso estos, por ejemplo, el cirujano, que decíamos, bueno, es un herbívoro, sí, pero no se come exactamente a las macroalgas, que son las que mejor crecen cuando hay exceso de nutrientes. Se come otras, las que no afectan tanto. Entonces, por eso es que bueno, además de proteger a las especies que son herbívoras, sí hay que hacer mucho hincapié en que las aguas deben estar limpias, ¿no? En la calidad y en disminuir los nutrientes. Espero haber contestado, Sí, doctor. sí, sí. Muchísimas gracias. Pues felicidades nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estoy revisando ya si hay alguna otra persona que desee participar. De momento no. Y nos quedan pues en realidad 2 minutos ya para la hora. Bueno, si no hay entonces ninguna otra participación, Laura, te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación, el que nos hayas expuesto el tema y te haremos llegar oportunamente tu constancia y sin más que agregar, pues nada más agradecerte nuevamente y no sé si desees comentar algo finalmente. Bueno, pues que estoy abierta a cualquier duda que tengan o que puedan, que necesiten, pues ahí estaba mi correo y no, a veces es un poco intimidante la bioquímica y eso, pero es muy útil, ¿no? Conocer de fisiología, de bioquímica, de ecología, de antropología, de leyes, ¿no? Les agradezco, chicos. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Sí, ya lo mencionó también Jesús, que a lo mejor debimos haber puesto más atención en alguna que otra clase también, como las que acabas de mencionar. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, y gracias a todos. Estaremos viéndonos entonces el próximo día miércoles en otro seminario más de la academia. Muchas gracias y hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego.